Yo puedo hablar de mi madre como una mujer proactiva. Siempre estaba haciendo cosas y siempre favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de la gente con la que ella se topaba. Mi madre fue una mujer, yo creo que adelantada a su tiempo, y yo tengo 2 hijas y me hubiese mucho gustado que la hubieran conocido, porque mi madre tenía la capacidad, era muy inteligente, tenía la capacidad de adaptarse a los tiempos. Ella fue siempre lo que yo llamo una madre gallinita, ¿no? Siempre para ella nosotros éramos lo más importante. Ella, recuerdo de pequeña que siempre teníamos, cuando salíamos del colegio, siempre teníamos que pasar por la secretaría del ayuntamiento a verla, a contarle lo que había pasado el día y después íbamos para casa, ¿no? Pero siempre teníamos que pasar por allí, siempre, mientras estuvimos en el colegio, ¿no? Mi madre era justa, era estricta, pero también era muy cariñosa. Mi madre le encantaba hacer muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que más le gustaba, aparte de la pintura, que se le daba muy bien. Yo la recuerdo como una persona que no podía estar mano sobre mano, no podía estar ociosa, hacía miles de cosas, además de trabajar, tenía una huerta que ella cuidaba, las flores, se sentaba y hacía crochet o cosía o pintaba, era muy polifacética. Al principio, los primeros años, cuidándonos, de estar por las noches preparando las oposiciones de técnica de administración allí en casa y levantarnos por la mañana y ver allí en la cocina sus libros, sus apuntes y nada, recogerlos para prepararnos el desayuno y que nos íbamos al cole. Para mí hoy, bueno, yo creo que en realidad ella era una feminista, una mujer que luchaba por la igualdad, que procuraba que en su entorno tanto las chicas como los chicos, las mujeres como los hombres pudieran ser y desarrollarse. Era un poco extraño. Mi madre era un ser un poco como de otro tiempo, no sé. La casa de mi pueblo huele a piedra, higos, laurel y sol y a 3 hermanos, de veranos eternos y algún abril a orillas del brasero, a noches de fiesta y mañana siguiente, a lágrimas por pieles movedizas, pieles por vez primera. Todos los que llegaron antes huelen, como a veces aún se puede oír el eco del adiós a esos hijos que buscaban más de lo que el pueblo podía ofrecer, a esos hijos que luego fueron padres, de ojos húmedos cuando recuerdan que madre descansaba de la faena en la misma piedra que hoy ocupa su hija. Entre mi abuela y yo, solo años de distancia, el mismo amor, el miedo, la misma piedra. Solo los cuerpos cambian. El recuerdo que yo tengo de lo que ella contaba de su infancia era cuando ella nos contaba, decía que bajaba con su padre a las majoreras, a la finca. Sus padres eran agricultores y ganaderos, y ella comentaba que mi abuelo, don Domingo, le decía que había un ratoncito en el cuarto, porque ella, pequeña, lo que ella alcanzaba a los quesos, donde mi abuelo ponía los quesos, a echarle los 2 dientes, las 2 paletas. Entonces ella decía que el abuelo decía: debe haber una ratoncita por aquí que tiene unas paletas grandes que me está fastidiando los quesos.
ella ese recuerdo a nosotros nos lo vivenció mucho, pues el poder comer la fruta, el disfrutar de la finca de las majoreras, y eso a nosotros nos lo transmitió, a mí por lo menos me lo transmitió mucho. Y fue mi madre, yo creo, la que estaba más pendiente de todo, la que nos inculcó los valores de justicia, de no decir mentiras, de con la verdad pues siempre por delante, de ser buenas personas. Yo recuerdo de las anécdotas de mi madre de cuando era pequeña, que ella contaba que tenía un perro grande con la que ella se iba a la playa, y el perro siempre le mordía al bañador porque quería evitar que se metiera en el agua. Que también con alguno de mis tíos, no recuerdo quién, se iba a robar higos pasados de la caja donde mi abuelo los tenía, y que había una escuelita al lado del molino de las majoreras, donde ellos a veces se iban allí a estudiar, o donde los niños del Carrizal iban a estudiar, que son las anécdotas que ella contaba cuando era pequeña. Yo creo que mi madre estudió Derecho porque tenía muy claro el sentido de la justicia. Y no la justicia como una justicia castigadora, sino más bien porque yo creo que se dio cuenta de que su familia tenía cierto poder y que le entristecía o le fastidiaba, ¿no? el que otros no pudieran. Por eso mi abuelo me dice que fue muy generoso. Pero el que es generoso a veces es porque puede dar. Hay gente que es generosa que no tiene, pero también es generosa. Pero el sentido de la justicia y que yo creo que hasta yo, no sé si por cuestiones genéticas o porque también lo llevo muy inculcado. O sea, hay una cosa que me revienta, que es la injusticia, y lo digo así. Y quizás a ella, pues ese sentido de la justicia con los demás, el intentar ayudar. Ella estaba siempre en los libros, eso sí lo recuerdo mucho, de verla sentada en la cocina, en la mesa, allí estudiando, pero porque era más chiquita también, porque yo le llevo a ella de 10 a 11 años. Pero bueno, la recuerdo muy bien, y sobre todo recuerdo eso, que era una niña muy estudiosa desde muy pequeñita. Y ya les digo que teníamos una relación muy estrecha con todos, pero Ana María, que era una persona que toda la gente de su alrededor la quería porque tenía un carácter muy dulce, era una persona, nunca la vi alterarse, nunca la vi enfadarse ni entablar una discusión un poco más alto. Yo diría lo que hoy decimos, una persona encantadora en todos los sentidos. Ana María Afonso Morales iniciaría sus estudios de Derecho en el año 1952 en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto fue posible porque precisamente en aquel año se inicia su andadura la Academia de Derecho San Raimundo de Peñafort en Las Palmas de Gran Canaria. Lo que facilitó o hizo posible el que muchos estudiantes pudieran, que por distintos motivos no podían trasladarse a la Laguna de Tenerife para cursar sus estudios de Derecho, al menos el primer ciclo, pudieran hacerlo en clases presenciales desde Las Palmas de Gran Canaria. Ella hizo la básica aquí, en el pueblo, y después se matriculó. No sé quién de los hermanos mayores debió ver cualidades en ella, y se matriculó con su hermano mayor, con el que de los chicos, el anterior a ella, con mi tío Germán. Se matricularon en una academia que había en Las Palmas. En aquella época era en la zona de Vegueta,
y ahí en la academia se matriculó ella para hacer Derecho. Y lo hacía, estudiaba aquí y iba a examinarse por libre a la Universidad de La Laguna. Y después, en los 2 últimos cursos, o el último curso, sí lo hizo ya, los 2 últimos, en la universidad, viviendo en La Laguna, en una pensión. Ella y su compañera de aquí de Gran Canaria, Ana María Fernández de Aceitún, vivían en una pensión con varias palmeras, y ellas 2, y terminó Derecho en La Laguna. Pues mis padres se conocieron en La Laguna, cuando ella iba a La Laguna a estudiar, a presentarse los exámenes. Mi padre estudiaba química en la universidad y pertenecía a la Tuna de la Universidad de La Laguna. Y él iba a la pensión donde mi madre se quedaba, y bueno, como en la Tuna, los rondaba, e incluso mi madre cuenta que tenía un compañero ciego que fue el que le dijo a ella que mi padre pasaba todos los días por donde ella estaba, y que, bueno, que estaba un poco intentando enamorarla, ¿no? En las cartas que ella le manda a los abuelos, a mis abuelos, a sus padres, para ella debía ser una época interesante y de descubrimiento, pero también de echarles en falta, de añorarlos. Se lo debía pasar bien, porque estaba por ahí el que luego era mi padre, que rondaba en la Tuna. Las chicas que estaban en la residencia cuentan que se divertían, porque algunas de ellas todavía viven, y entonces me han contado que se divertían, que se lo pasaban bien, que la pareja, el matrimonio que vivía, que eran los dueños de la pensión, mamá Milita y papá Desiderio, como los llamaban, eran buenos y cariñosos con las chicas que estaban allí. La recuerdo eso, estricta, o sea, así como mi padre, yo creo que se lavaba un poco las manos, y bueno, que sea mi madre que sea la madre la que se ocupe de los niños, y también era por las costumbres, la época, ¿no? Y también recuerdo las anécdotas que contaban mis padres cuando nosotros éramos pequeños, que nunca terminaron una película de cine. Se iban al cine a ver las películas, pero nunca las terminaban, porque mi padre tenía que llegar a una hora determinada a la casa. Mi abuelo paterno era muy estricto, y entonces nunca terminaban las películas. Las películas que ellos veían en los cines de aquella época, pues las llegaron a ver al final, cuando ya estaban casados y éramos nosotros pequeños. Y debió ser una época de eso, de pasárselo bien, de estudiar mucho, porque la carrera era complicada. Sus compañeros de carrera, alguno que he conocido, también me dicen que fue divertido, en la medida en que fue una época, pues eso, de descubrimientos, de relaciones, de conocer gente nueva. Pero ella relata que añora el Carrizal y el viento del Carrizal, al que hace mención en varias de ellas. Carrizal, un sueño, pueblo salinero, que habita muy cerca de la brava mar. La época de ella que estaba estudiando en Las Palmas, el punto de unión era en el Burrero, porque ella tenía la casa allí en Las Palmas también, vivían allí. Y entonces, que habíamos vivido incluso juntos cuando mi hermano pequeño y Juan Afonso estudiaban. Y Josefita también, lo recuerdo eso muy bien, que vivíamos todos allí. Pues siempre el mes de agosto era como tradición venir al Carrizal, y en concreto más al Burrero, que era donde nos hospedábamos, gracias a los tíos, ¿no? Al tío Domingo. Sí, es verdad que cuando veníamos los veranos aquí a Gran Canaria y veníamos al Burrero, sí recuerdo que siempre coincidía con la fiesta, que ya era, no sé si reconocida,
si es la palabra, ¿no? Era muy querida. Y todo el mundo conocía a mi madre y a mis tíos, también porque mi tío Domingo era el practicante de aquí, pero sí lo recuerdo como que era muy conocida y se paraba a hablar con todo el mundo. Ella era muy generosa con todo el mundo. Y bueno, eran unos veranos súper divertidos. Piensa que nosotros éramos 4, pero después la familia de Domingo, que también eran tropecientos, luego venían los desde tío Germán, que también se juntaban alguna vez. Y vamos, era divertidísimo, estábamos todo el día ensalitrados, con las chanclas aquellas de plástico que tienen un nombre característico, no sé cómo las llaman aquí, y en bañadores, y era jugar, recorrer todos los sitios explorando, jugar al fútbol, a las raquetas, poníamos 2 piedras ahí, echábamos partidos, conocíamos también, aparte de los primos, a los que veraneaban también en el Burrero, gente aquí del Carrizal, de Ingenio. Nos reunimos a la playa, cada uno iba con sus bolsitas o una talega como había antes que se amarraba la merienda, y nos íbamos al Burrero. Y como era un montón de chicos de unas familias y de otras, pues luego nos traían para arriba, y a las más chiquitas, pues mira, le hacían hasta la sillita a la reina para traerla cuando se cansaba. Era una época muy bonita, y la recuerdo a ella siempre eso, con esa sonrisa que tenía muy bonita. También me acuerdo de los nombres de algunas cosas del Burrero, del Charco del Cura, de las piedritas que estaban en medio de la playa, que tenían su nombre también, de revolcones, y después también de estar muchas horas con la caña con los primos pescando sarguitos, peces verdes y todo lo que... Total, lo devolvíamos al agua porque no servían tan pequeñas, pero pasábamos ratos muy agradables. Después recuerdo unos chicles que habían que se llamaba, creo que el Bar Morales. Íbamos a comprar chicles cuando teníamos, no sé si aquello costaba 1 peseta, 2 pesetas o lo que fuera. Y un señor que era muy característico también, que le hacían bromas y se mosqueaba, le hacían algo con un volador, hacían y no sé cómo se llamaba, pero también eran, y lo tengo como en imágenes muy vivas, ¿no? Nos pegábamos todo el día pescando, parábamos a comer y volvíamos por la noche a las tantas dormidos. Entonces así, pues eso, todas las playas de La Palma, que después cuando veníamos aquí en verano al Burrero, también pescábamos con todos los primos de aquí. La verdad que unos recuerdos de la infancia muy bonitos, de pasarlo muy bien. En 1962, Ana María Afonso concluye sus estudios de Derecho en la Universidad de La Laguna. Esto la convertiría en una de las primeras mujeres en toda la historia de Canarias en obtener el título de licenciada en Derecho por una universidad de las islas. Yo creo que fue un orgullo, igual que lo fue para sus padres, para mi abuelo, que era el que vivía. Pero después también me da la sensación que fue una decepción cuando en su propio pueblo no la reconocen, porque ella terminó la carrera y se viene a Ingenio, se viene a vivir al Carrizal, y no sé cómo fue la situación muy bien, pero parece ser que la plaza de secretario del Ayuntamiento de Ingenio queda vacante. Y ella se presenta a ocupar esa plaza como licenciada en Derecho que era. Y con un argumento bastante peregrino, le dicen que no, que ella no es conocedora de la administración local y que no le dan la plaza. Entonces, yo creo que eso le terminó doliendo. El que, a pesar de ser la primera carrizalera en tener la licenciatura en Derecho, no le dieran el reconocimiento
en el pueblo de hacerla secretaria. Teóricamente esto le abría un campo de posibilidades profesionales amplio que ella decide aprovechar desde el primer momento, y es así como en este mismo año queda vacante la plaza de secretario del Ayuntamiento de Ingenio, su municipio natal, y ella decide presentarse al concurso para cubrir la vacante de secretario accidental de manera interina. En la solicitud acredita su condición de licenciada en Derecho, lo que la faculta profesionalmente y legalmente para el ejercicio de dicho cargo de manera accidental, y el ayuntamiento viene a resolver denegando su candidatura por considerar, se dice, que es una persona no vinculada a los problemas de la administración local. En su lugar se opta por la candidatura de un secretario, de un administrativo del ayuntamiento. Yo sí recuerdo eso, que fue una cosa muy nombrada y muy extraña, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en mi casa lo recuerdo, noches de conversación con eso, que no lo entendían por ningún sitio, porque en mi casa eran 7 varones y yo era la pequeña, o sea que eso del machismo yo no lo conocí. Pero se comentaba mucho, y sé que en su familia fue un disgusto tremendo, fue una persona con familias conocidas también. Y yo no creo si es que hasta conocían a la gente que lo rechazaron y eso. Creo que sí, porque en aquel tiempo había menos gente, el pueblo era más pequeño, se conocía más. Yo tengo idea de en esas conversaciones de sobremesa que siempre decían, no recuerdo los nombres, pero siempre recuerdo que decía, es que fulano no tenía que haber entrado en eso, no tenía que haber hecho eso. Pero la verdad que sobre eso ya hasta ahí es lo que sé. A nosotros al menos nos queda la duda de ante tal situación, y sin entrar en detalles, nos queda la duda si no pesó más la condición de ser mujer y para más INRI, diría yo, del Carrizal, que el hecho de, como se señalaba, tratarse de una persona no vinculada a los problemas de la administración local, lo que no deja de ser una afirmación gratuita, infundada y ambigua. Yo estoy segura de que porque era chica, porque es que uno en esa época veía muchas cosas, ¿no? No solo en la parte esta de trabajo y de política ni de nada, sino que era una cosa muy arraigada, ¿no? Entonces, todavía tenemos que estar ahí luchando contra eso. Yo siempre digo, no estamos luchando contra nadie, estamos luchando contra nuestros derechos, porque yo quiero ir con los hombres al lado, no detrás ni delante, al lado, pero todavía queda ahí. Yo creo que no le dieron el puesto de trabajo, no tanto por el argumento de que no conociera la administración local, sino porque era mujer. Y de hecho, unos años después, ocupó el puesto de secretaria accidental del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane durante más de 25 años. O sea, conocía suficientemente la administración. Mis padres se casaron aquí en el Carrizal, en la iglesia del Buen Suceso. Creo que fue un acontecimiento para todo el pueblo. Mi madre vivía, la casa de mis abuelos estaba un poco más arriba de la iglesia, y claro, fue caminando hasta la iglesia, y bueno, las películas que nosotros tenemos de aquella época,
estaba todo el pueblo en la calle viendo a mi madre pasar, ¿no? Se casaron aquí y después ya se fueron a La Palma a vivir. Y ellos se fueron para allá porque a mi padre le salió trabajo en La Palma y ella fue detrás, ella fue con él. Y luego ya más tarde, ya cuando ella terminó y todo eso, y recuerdo la boda suya también, que como ellos eran un montón y nosotros por la familia también por el otro lado, vino la madre de Antonio, que no sé si vive, yo creo que sí, que era una señora muy guapa y llamó mucho la atención, ¿sabes? Como ella venía. Y fue muy bonita la boda, muy entrañable, como eran las bodas antes, muy familiares también. A ver, que mi padre estuviera casada con una mujer como mi madre, yo quiero pensar que lo llevaba bien, ¿no? Mi madre era muy inteligente y sabía poner las cosas en su sitio, ¿no? Ella siempre le dio importancia a mi padre para que mi padre no se sintiera relegado o fuera de su sitio, ¿no? Yo creo que mis padres se querían muchísimo y mi madre se fue para La Palma con él porque se querían mucho y se quedó en La Palma porque se querían mucho, ¿no? Siempre estuvo muy enamorada de mi padre y lo hacía sentirse importante, como yo creo que era lo normal en un matrimonio, ¿no? Mi padre sí sabía que mi madre era muy inteligente, sí lo sabía. Y yo creo que hasta el final, hasta que mi madre murió, sí la reconocía, sabía que era una gran mujer. Y así es como después de contraer matrimonio con don Antonio Montesino, que entonces había obtenido una plaza de profesor en los Llanos de Aridane, en el instituto, se desplaza a la isla de La Palma y es donde en 1967 se incorpora como ejerciente al Colegio de Procuradores de los Tribunales de La Palma, donde tiene el honor de ser la primera mujer procuradora de los tribunales en ejercer esta carrera, esta profesión en la isla de La Palma. Cuando llegó a La Palma, pues ya empezamos a ir naciendo todos los hijos y pues se dedicó a cuidarnos, pero siempre tenía pues muchas inquietudes y estuvo dando clases en un colegio, contratada en el Colegio de las Monjas de los Llanos, y se empezó a preparar unas oposiciones como técnico de la administración que creo que en el año 73 las aprobó, y justo al par de años después cesó el secretario del Ayuntamiento de los Llanos y la contrataron a ella como secretaria accidental y estuvo muchísimos años trabajando allí. Ana llegó a los Llanos de Aridane y fue una alegría no usual. Era un pueblo pequeño, en los años 60, mediados de los años 60. Ya conocíamos a su marido, Antonio, que Antonio desde el primer momento que llegó aquí pues, fue profesor mío. Y Ana se incorpora a la vida social, cultural de los Llanos con mucha naturalidad. La verdad es que también teniendo el esposo que tenía, era fácil de incorporarse a todo ese mundo, ¿no?
Yo la conocí ya ejerciendo como procurador de los tribunales. Estuvo algunos años ejerciéndolo hasta que ya entró a ser funcionaria, a trabajar en la administración local de los Llanos de Aridane, donde ejerció toda su vida. Y luego la recuerdo más así, porque 2 o 3 veces que yo fui a La Palma, pues siempre he ido por los llanos a saludarla y a verla. Y bueno, ella estaba allí en su eso y era una persona muy querida en los llanos, ¿sabes? Porque muchos años después yo llegué a ir y me la nombraban todavía. Por ejemplo, cuando estaba, recuerdo, en el Ayuntamiento de Los Llanos, había personas que necesitaban un puestito en el mercado porque tal, o que les iban a embargar algo y ella se preocupaba para que no le embargaran, para que conseguirle ese puesto. Incluso esas personas que me he encontrado después, yo sin saber nada, me lo han agradecido y me han contado esas pequeñas historias de ayuditas que hizo mi madre, y a mí eso me llena de mucho orgullo, ¿no? También me acuerdo en mi casa de ella recibir allí como procuradora tenía un pequeño despachito allí en la entrada donde llegaba algún señor con algún tema que después tenía que llevarle a un abogado y los atendía allí en 2 silloncitos que tenía en la entrada de la casa. A Ana le tengo que agradecer y se lo seguiré agradeciendo por favores, por cariño, por estar cuando se necesitaba. En este caso, al mismo tiempo que yo estaba estudiando Derecho, pues me di de alta como procurador de los tribunales. Y fue Ana, en esos momentos se pedía que un procurador te avalara, vaya, que fueras como pasante de procurador. Y ella me facilitó hacer las prácticas como procurador de los tribunales. Pues ya me examiné en la audiencia de Las Palmas y aprobé. Y siempre seguí manteniendo un contacto muy cariñoso con Ana. Yo recuerdo estar estudiando Derecho y hacerme falta un certificado de residencia para irnos de escapada a ver jugar en Madrid a la Unión Deportiva Las Palmas, y Ana me hacía el favor de mandarme a escondidas de mi casa el certificado de residencia para poder viajar en el nocturno desde los rodeos. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. Asimismo, en 1969 se incorpora como abogado no ejerciente por la incompatibilidad con el ejercicio de la procura al Colegio de Abogados de La Palma también, y donde es considerada la 7ª mujer por el orden de incorporación a un colegio profesional de las islas, un colegio de abogados. Ella siempre intentó huir de la política, o sea, sí creo que más o menos conocíamos su opinión política, pero siempre nos decía que la política estaba como contaminada y al final intentaba evitar, sí que tenían muchos grandes valores que nos inculcó a toda la familia, de justicia, pero intentaba evitarlo, y además siempre por problemas políticos que había alrededor de intentar influir o tal, siempre venía a casa pues, disgustada con esos temas que surgían y siempre realizaba la política ni tocarla. Mi madre venía a veces, bueno, todos pasábamos del colegio, como decían mis hermanos, por el ayuntamiento, nos trataba muy bien, saludábamos a todos y ella a veces llegaba a casa
y decía una palabra que no se me olvida, mis hermanos lo saben, me cogí un berrinche con no sé quién. ¿Por qué sería eso? No me lo contaba evidentemente, pero yo supongo que era porque alguien le había propuesto cosas y ella no podía firmar eso porque no era legal o porque no quería perjudicar a otros. En ese sentido es lo que te decía, es honesta, justa, pero otra gente no entiende eso. Sabes que en la política hay mucha corrupción y pues yo creo que ella nunca se metió en ningún partido porque sabía lo que había. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Y yo siempre tengo ese recuerdo de que mi madre nunca estaba quieta. Y para ella el ocio era hacer cosas, hacer muchas cosas. Recuerdo que incluso cuando nos fuimos de La Palma, cada uno a estudiar lo que quisimos, todos los días nos llamaba, ¿no? E incluso cuando yo estaba trabajando, recuerdo, en la consulta siempre sonaba el teléfono a la misma hora, que era porque ella, cuando iba a desayunar en el descanso, siempre nos llamaba a los 4 para ver cómo estábamos, ¿no? Era día tras día, todos los días sonaba el teléfono a la misma hora, ¿no? Era así, era muy gallinita. Siempre tuvo unas inquietudes, de hecho yo recuerdo, pues, así como otras mujeres de los llanos se acomodaban y a lo mejor pues se asociaban en, pues no sé, el Club de los Leones o unas labores como más de la época de las señoras, de las mujeres, pues mi madre siempre tuvo inquietudes de trabajar, cuando yo creo que no hacía falta tampoco el dinero en casa, pero tenía inquietudes y entonces se vinculó siempre a muchos proyectos de clubes deportivos, de organizaciones, siempre estaba haciendo cosas. La verdad es que también fue una entusiasta del deporte. Perteneció a un club de judo, porque yo creo que lo que quería hacer era buscarle entretenimiento a sus hijos. Y ahí lo consiguió, pero junto a ellos muchísimos niños y niñas de los llanos gaitanes practicaron judo. Y siempre la recuerdo eso, trabajando, estudiando, siempre con cosas. Y cuando tenía algo más de tiempo, pues con hobbies como la pintura, coser, crochet, todo lo que se te ocurra, todos los palos los tocó. Es único de 8 hermanos de presentarse unidos en una exposición. Y es curioso, en Las Palmas nacen todos y se reúnen en La Palma, donde quizás en unidad en La Palma, estos miembros de Las Palmas, en una sola exposición. A toda la familia, artistas, les pido de verdad un reconocimiento de arte que lo tiene, les pido y que no sean tan humildes y decir no tenemos pretensión. Ha habido otras exposiciones, quizás con mayor pretensión y con mucho menos calidad. Y sinceramente, el nombre de todos nosotros, el aplauso que ustedes van a dar ahora sea para la familia. Nuevas, 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 En 1973 obtiene por concurso oposición la plaza de técnico de administración general en el Ayuntamiento de Los Llanos, donde posteriormente llega a ocupar interinamente la plaza también de secretario del ayuntamiento, cosa que su municipio natal le había negado años antes. A ver, mi madre, cuando empezó a trabajar en el ayuntamiento, como era una persona muy inquieta, pues también se dedicó al tema urbanística, del urbanismo. Hizo algunos cursos de medio ambiente y trabajó con otros arquitectos, incluso yo no me sé los nombres, pero arquitectos de La Palma, de otras islas,
para, no sé si la llamaban ley del cielo o algo así, para cuando querían poner el observatorio astrofísico en el Roco de los Muchachos, y que pues una de las cosas era que la iluminación, la contaminación lumínica fuera lo menos posible. Entonces creo que hicieron algunas cosas de ese tipo, de buscar contra viento y marea, porque la gente allí no entendía muy bien hacia dónde iban a ir con este tema, ¿no? Y era como una cosa muy novedosa, que no entendían para qué. Cuando se iniciaron los planes insulares para ordenar el territorio, ella estaba, porque como secretaria del ayuntamiento, como técnico de la administración tenía que ir, pero ya me inculcó a mí el acompañarla. Y recuerdo uno de los primeros planes que se hizo en La Palma. Estaba iniciándose el cultivo de platanera bajo invernadero, y ella me propuso a mí que hiciera un artículo en contra de esos invernaderos y promoviendo que el cultivo fuera ecológico. Estoy hablando de hace aproximadamente 25 o 30 años. Si eso hoy lo decimos, y decimos que hubo una mujer que hace 30 años en La Palma hablaba del plátano ecológico, es que no nos puede más que dejarnos sorprendidos, porque es que no era lo normal. Pues muchos temas de urbanismo en la zona de costas, que ella fue un poco precursora de eso, la ecología, tanto que hay ahora de cuidar el medio ambiente, pues ella era, y sé que hizo cursos ya trabajando, ya nosotros ya casi estudiando en la universidad, en el instituto, ella seguía metida en cursos de adaptación, y entonces sé que venía a cursos de temas urbanistas, de temas de limitación de costas, de todos esos temas, por el tema de las playas de allí de La Palma, si se podían edificar o no, el tema, por ejemplo, del Roque de los Muchachos, de promover que se hiciera, de cuidar los cielos, entonces una iluminación que no molestara al cielo, y entonces todo ese tema fue precursora, y yo creo que la pena es que no haya visto que de esos semillitas con las que ella empezó a luchar, y a veces me imagino que a discutir con otras personas que decían que eso no era importante o que era mejor tal, porque ahora ha ido dando frutos, y ahora sí que se reconoce todo el tema del ecologismo, de cuidar el medio ambiente, que es el valor que tiene, por ejemplo, La Palma en muchos aspectos. Pues yo creo que ella fue un poquito precursora de esas ideas. El pasado es solo una piedra para alzarse a mirar, que no te aplaste la carga, que no te abrumen las faltas, que no te venzan derrotas por llegar, que no te aplaste la carga, que no te abrumen las faltas, que no te venzan derrotas por llegar. Pero bueno, yo la semblanza que quiero dar de ella es que era una persona muy íntegra, una persona con una voluntad de hierro, una persona muy cariñosa, con un sentido de la lealtad con sus amistades. Se alegraba mucho cuando llegaba por La Palma a verla. Y vamos, no quiero dejar de decir también su carácter, que siempre fue una persona muy equilibrada. Nunca la vi alterarse, nunca la vi enfadarse. Para mí tenía todas esas virtudes. Es una pena. Es una pena que Ana se nos haya ido joven, que Ana no siga disfrutando de sus maravillosos hijos y nietos. Pero bueno, ese espacio siempre estará ocupado por su memoria, por su recuerdo,
por sus exigencias en los protocolos de las procesiones de los Llanos de Aridane, donde nos exigían, yo estaba de juez de distrito sustituta, de que fuéramos de riguroso negro. Y eso se nos ha quedado grabado, éramos unos principiantes y esas cosas pues Ana las estudiaba y la transmitía a la corporación. Oigo a mis hermanos hablar de ella y digo, qué privilegio ser su hija, qué dicha el poder compartir con ella los años. Yo creo que además tuve la suerte de que ella me ayudara a elegir el ejercicio de la profesión, la abogacía, y conocer con ella muchas cosas que después he puesto en mayor valor. Estoy seguro que mis hijas se llevarían genial con ella porque era una persona capaz de adaptarse. Hoy estaría pues trabajando con internet, tendría su blog, y estaría participando porque era muy capaz de adaptarse a los tiempos, a todo, y de animar, de apoyar, o sea, yo echo de menos la echo de menos, claro. Y después ya de los últimos tiempos, recuerdo pues estando yo en Madrid, que también nos hacía una llamada, se fue a verme cuando estaba en Madrid a estudiar, algún curso iba también a Madrid y nada, pues una mujer espectacular. No, yo creo que ella era una gran mujer, muy inteligente. No sé si la carrera de Derecho se tropezó con ella o ella se tropezó con la carrera de Derecho, ¿no? Creo que después de que ha pasado estos 2 años, creo que ella tenía que ser abogado, porque era una persona muy justa y ella era una persona de derecho, ¿no? Y yo creo que le benefició, y además benefició a mucha gente, su sentido de la justicia y su sentido de la solidaridad y de la generosidad y de cambiar la vida de la gente, de las personas con las que ella trabajaba y con las que ella se veía todos los días. Sí, yo creo que fue muy importante. Cae la tarde. El sol atraviesa el horizonte. Quiere estrenar amanecer. La tierra se da a sí misma el relevo. Sí me hubiese gustado pues, que mi madre, pues, evidentemente, que siguiera con nosotros, preguntarle cosas, que ya sería una viejita de 80 años, pero siempre me quedo con cosas que no supe o que no le supe preguntar, y con esa tristeza me quedo, pero después muy orgulloso de lo que ella es, porque de lo que fue, no solo en La Palma, como que nos quieren a todos nosotros y que la tienen muy en valor, sino también cuando venimos aquí, y hace muchos años que no veníamos, que nos conocen, nos recuerdan, nos quieren, porque fue una infancia para mí inolvidable y muy bonita. Bueno, pues después de que hayan pasado ya 27 años de que ella falleció, pues aún recuerdo las últimas palabras que ella me decía, ¿no?, estando en el hospital. Y tengo una imagen como si fuera de ayer mismo, de algo que me impresionó muchísimo en su entierro, ¿no?, que fue ver la cantidad de gente que quería a mi madre, ver la bandera del ayuntamiento a media asta, ¿no?, y saber que todas las flores de La Palma, en las floristerías se acabaron las flores de la cantidad de coronas y de flores que habían allí en su entierro, ¿no? A mí eso me dice mucho de lo que la valoraban, de la gran mujer que era,
Y yo quiero pensar que lo que me queda de ella, aparte del físico, que creo que es la que más me parezco físicamente a ella, me conformaría con tener una pequeña parte de la inteligencia que ella tenía, de la gran personalidad que tenía, de la generosidad extraordinaria, de su sentido de la justicia, de su sentido de la generosidad, y de que ella nos inculcó a todos que todos tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas, ¿no? Y que por muy poquito que hagamos, en nuestro cuadrito de territorio que nos toca vivir, ser felices para poder contagiar esa felicidad, ¿no? Y mi madre era una persona extraordinaria, con una capacidad, con una alegría innata que se transmitía, ¿no? Su sonrisa era increíble, era guapa. Mi madre era una mujer muy guapa, y cuando sonreía se le iluminaba la cara, ¿no? Y me conformo con tener un pedacito de su personalidad. Ellos lo han dicho, mi madre era una mujer extraordinaria, era una mujer especial, era una mujer que siempre estaba haciendo cosas, y siempre haciendo cosas en beneficio de los demás, de las personas con las que estaba rodeada. Hubiese sido hoy por hoy una abuela fantástica. Su deseo siempre fue conocer a sus nietos y a sus nietas. Solo pudo conocer a la mayor, a María, y por poquito tiempo. Creo que nos demostró a todos los hijos y a las nueras que tuvieron la suerte de conocerla su cariño, porque era una mujer especialmente afable. Siempre tenía una palabra adecuada para cada uno de nosotros, de los hijos. Yo a lo mejor me quejaba por algo y a mí me atendía, y me estaba quejando por mi hermano y a mi hermano lo atendía, y siempre tenía una capacidad innata de estar cercana a las personas con las que estaba alrededor. Era una mujer espectacular, sí, una mujer única. Carrizal, loma costera abrigada en otra época de carrizos, mojada por su riqueza acuífera y surcos de sudor, por jornadas dilatadas en mar abierto, de barcas que dormitan en las arenas rubias de una playa coqueta, con el ajetreo del ir y venir de jornaleros. Los pequeños ya adultos recordarán melancólicos que también fueron niños alegres, traviesos, y que aprendieron el arte de la pesca a orillas del Burrero. Memorias marcadas por el jolgorio de los carrizaleños, jugando y alborotando con guijarros de otros tiempos. Carrizal, cordón umbilical de ingenio. Pueblo próspero, en donde las mozas miran de frente al progreso inminente, gestando en la sombra la silueta de una idiosincrasia en donde quedan estrechas las ropas del pretexto. Queriendo crecer, sin doctrinas cenicientas, sin el temor al aleteo de angelitos negros, canturreando en los corrillos la libertad de pensamiento y la igualdad entre los sexos. Simplemente queriendo crecer, creciendo, eligiendo ser huérfanas de la austeridad y directrices de la falocracia, o quién sabe, si enemistadas con el hombre de Vitruvio del momento. 18 de septiembre de 1962. Ana María Afonso Morales solicita el puesto vacante de secretario con carácter accidental en el Ayuntamiento de Ingenio. Iba vestida de rectitud, perfumada de honestidad, de mirada serena y ojos inteligentes, de sonrisa sincera y espontánea, con sus palmas abiertas queriendo participar en el alborear de un pueblo luchador, generoso y amable. La valentía de una mujer se abre paso entre las miradas expectantes de una sociedad patriarcal. Ana María tocó la puerta que aún no estaba preparada para recibir la inteligencia y madurez venidas de las faldas plisadas y firmes senos. Los ojales se cerraron. Las corbatas se movían como péndulos de un reloj de cuco arcaico, cortando el aire por los sentimientos encontrados,
entre fraternales y meritocráticos. En el desenlace, no hubo mala intención por parte de nadie. Eran otros tiempos, una época marcada por la independencia de la mujer aún en pañales, pero sin pretenderlo, bajaron los pestillos a la proactividad, al conocimiento femenino instruido. Ana María Afonso, la primera mujer con licenciatura en Derecho en todo ingenio, no salió malherida de las dependencias del ayuntamiento. Hinchó sus pulmones con bocanadas de aire fresco, su moral alta, su sonrisa amplia, y continuó su andadura con paso tranquilo y ligero. Todos salieron ilesos, entendieron que todo lleva su tiempo. Solo Ana María Afonso notó bajo sus pies el crujir de raíces de pinos centenarios, cercenados en pro de la evolución en otra tierra cercana. Solo Ana María sintió en su pecho el suave roce de ramas de laureles de Indias, invitándola a extender sus alas y visualizar un proyecto nuevo y necesario en una isla vecina, en una isla hermana. Se enamoró de los llanos de Aridane. La Palma, una isla que la acogió como huésped amada. Allí continuó creciendo, madurando ideas progresistas, protegiendo el medio ambiente. Una mujer sencilla hilvanando su propia historia en otra orilla. Ana María Afonso Morales dejó la huella de sus dedos en la tierra y cielo palmeros. Allí fue esposa y madre con espíritu denuedo y cosiendo retales anuales, recordando con amor a su querido pueblo de Carrizal, a su querida playa del Burrero. Se dejó arropar mansamente por los cipreses y por un bello y colorido huerto palmero.